Buenos días, bienvenido al devocional matutino de hoy, en el que hablaremos del personaje de Fineés. Toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho, por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él construyéndose un altar. Josué capítulo 22, versículo 16. A veces la tarea de un pastor no es agradable. Funerales, problemas entre los hermanos y discusiones sobre formas ocupan tiempo y gastan energía que se podría estar utilizando en forma mucho más positiva. A Fineés, el hijo de Eleazar, le tocó la responsabilidad de ir a hablar para llamar la atención a sus hermanos que vivían del otro lado del Jordán, porque parecía que en las mismas narices de Josué ya estaban desviándose del camino marcado por el Señor. La tribu de Rubén, la de Gad y media tribu de Manasés se había quedado a vivir del otro lado del Jordán. Ellos no ocupaban territorios junto con las otras tribus de Israel, sino que eligieron, pidieron y recibieron como heredad las tierras que quedaban en el margen oriental del río. Josué los llama antes de morir. Las tribus se encuentran con el anciano líder. Este les hace sus últimas recomendaciones de fidelidad para con Dios y unión con sus hermanos, y después de bendecirlos, los despide. Poco tiempo después, Fineés tiene que cruzar la frontera para decirles que toda la congregación de Israel está preocupada por ellos. El argumento del pueblo es absolutamente válido si por el error de un solo hombre, Acán, mucho pueblo fue castigado y murió. El castigo de Dios a la desobediencia de 2 tribus y media sería terrible. Los acusados explican, después de escuchar a los líderes que vinieron hasta su tierra, que el altar construido en la mitad del territorio del pueblo de Israel, que tanto molestaba, sin conocimiento, a los hermanos de las otras 10 tribus, no era un altar para adorar a nadie, era un monumento para recordar que todos eran hermanos. Un monumento para recordar que todos son hijos del mismo Dios. Los israelitas vieron un monte de piedras con una forma determinada, y sacaron sus propias conclusiones. Ellos están pecando. Qué fácil que es equivocarse. Pero como el pueblo de Israel, nos convencemos muy rápidamente del error del otro, error que con menos de 5 minutos de diálogo a veces queda aclarado. Ten cuidado durante todo el día de hoy para no ver en los monumentos de unión y hermandad altares de adoración a falsos dioses. Gracias por acompañarme. Que tengas un feliz día con Jesús. Y recuerda, no temas ni desmayes. Ánimo, Maranata 2031.